Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de los que siguen esta página de Mujer Emprendedora. Doy gracias a Dios por la bendición de poder compartir de su palabra en esta mañana. En esta mañana vamos a interactuar un poco con lo que es la palabra de Dios. Yo les invito a cada uno de los que están siguiendo esta página en esta mañana que tengan ahí su Biblia a la mano, ya que vamos a estar leyendo algunos versículos de la palabra de Dios. Vamos a dar unos segunditos para que nuestras hermanas se conecten y puedan compartir esta página para todos aquellos que son agregados a su Facebook, que puedan ver este mensaje a través de esta red social. El título es Dios te espera con los brazos abiertos. Y vamos a dar lectura ahí en Lucas capítulo 15 del versículo 1 al 32. Y dice así en el nombre de Jesús. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y le echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, poned un anillo en su mano, y calzado de sus pies, y traed el becerro más gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo el mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha
que ha consumido sus bienes, con rameras has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano que era muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí vemos, ¿verdad? Vemos diferentes parábolas. Nos habla sobre la oveja perdida, sobre la moneda perdida y sobre el hijo pródigo. Aquí nos hace referencia a aquellos que no conocen de Dios, aquellos que son simpatizantes en la iglesia, pero que en realidad, tal vez, aunque ellos estén ahí, tal vez su vida está perdida. Y aquellos que se han alejado del camino de Dios, aquellos que alguna vez le conocieron y se apartaron. Yo quiero hablarles en esta mañana y compartirles acerca de lo que es la salvación de Jesús. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí nos habla sobre una oveja perdida, que dice que el pastor deja sus ovejas si se encuentra una perdida y va a buscar aquella que se le había perdido. Y dice que cuando la encuentra él se regocija, y si esta oveja ha sufrido algún daño, dice que él la venda, la cura sus heridas, y dice que la carga sobre sus hombros y la lleva nuevamente al redil. Aquí nos está hablando sobre una oveja, ¿verdad?, que estaba perdida. Y cuántas de las veces, ¿verdad?, nosotros nos encontramos así. A lo mejor tú en este momento no conoces de Dios. Yo quiero leerte de ahí donde dice Romanos 23 que la paga del pecado es la muerte. Cuando no conocemos de Cristo, nuestra vida está perdida. Y tal vez nos encontramos en la muerte, ¿verdad?, en los delitos y pecados de nuestra vida. Pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es la vida eterna que yo vengo a presentarte en esta mañana para que tú puedas recibirla, puedas tenerla. En Romanos 10, en Romanos capítulo 10, vamos ahí a Romanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, versículo del 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que si confiesas con tu boca. Yo no sé cuál sea el peso de pecado que tú estás cargando en esta mañana. Muchas de las veces cuando hay personas que no conocen de Dios, ¿verdad?, que se refugian a veces en la droga, en el alcohol, o tal vez hay mujeres que venden su cuerpo, ¿verdad?, pero muchas de las veces lo hacen por la necesidad que ellos están pasando, tal vez por algo que vienen ellos cargando, ¿verdad? A lo mejor fue porque perdiste a tu padre o a tu mamá o a un hijo, alguna decepción amorosa. Yo no sé cuál sea la situación, pero a veces esa es la salida que buscamos, ¿verdad?, cuando no conocemos de Dios, porque necesitamos llenar nuestro corazón, porque a veces sentimos un vacío dentro de nosotros, y a veces es lo que hacemos, ¿verdad?, cuando no conocemos de Dios, nos refugiamos en algo, ¿verdad?, que tarde o temprano va a dañar nuestra vida, nuestro cuerpo, y que ese vacío que hay en nosotros no se va a llenar. Por eso dice aquí que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios en esta mañana quiere que te acerques a Él. Él quiere darte esa salvación que tú necesitas. Él quiere llenar ese vacío que tal vez no lo has encontrado en la droga, tal vez no lo has encontrado en el alcohol, tal vez no lo has encontrado en las mujeres, en los hombres. Y Dios en esta mañana quiere libertarte, quiere quitar ese peso de pecado que has venido cargando.
Y a veces por eso las personas se refugian en esto. Una vez mi esposo comentando con un joven que no conoce de Dios, nosotros sí lo mirábamos que pues su vida, ¿verdad? Él estaba perdido en la droga y muy joven, desde muy joven. Y él tenía su matrimonio y lo perdió a causa de este vicio, perdió su matrimonio. Y muchas de las veces él se ha acercado a mi esposo, ¿verdad? Y una vez él le confesó que él estaba viviendo esa vida porque una vez había asesinado a una persona. Y él pues se refugió en la droga, tal vez para olvidarse de ese error que él cometió. Pero tal vez solamente en el momento que él está bajo los efectos de esa droga, solamente en ese momento lo olvida, pero al momento de que ya vuelve en sí, vuelve a recordar eso. Ese es un vacío que esa droga no ha podido llenar. Es algo que es un peso de pecado que él viene cargando desde hace años. Entonces, Dios en esta mañana quiere liberarte a ti que nos estás viendo en esta mañana, que no conoces de Dios o que tal vez te has apartado de Dios. Dios quiere liberarte en esta mañana de ese peso de pecado. Quiero leer ahí en Juan capítulo 10. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, versículo del 9 al 11. Dice así: unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, gloria a Dios. No, capítulo 10, versículo 9 al 11. Perdón. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice aquí en su palabra que Él es la puerta, que el que por Él entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar. ¿Quién es el ladrón? Es el diablo. Él ha venido solamente a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo ha venido a traer vida y vida en abundancia, y es la vida que Él quiere darte en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido. Dice, lo voy a leer desde el 15, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida eterna que yo vengo a presentarte en esta mañana. Vengo a presentarte a Cristo, que es el único que puede llenar ese vacío en tu corazón, que tal vez algo dejó ese vacío en tu vida. Y tal vez tú has buscado la manera de llenar ese vacío y no lo has encontrado. Yo quiero presentarte a Jesús en esta mañana. Y yo sé que Él puede llenar ese vacío que hay en tu corazón, porque una vez así lo hizo conmigo. Por eso vengo a presentártelo. Yo no puedo dar algo que yo no he recibido. Yo vengo a presentártelo porque Él así lo hizo conmigo. Un día Dios llenó ese vacío en mi corazón. Dice en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice que solamente hay un mediador, que es Jesucristo, que Él fue el que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Tal vez tú no le has conocido, pero Él quiere venir a limpiarte. Si tú le recibes en tu corazón,
Él te va a limpiar, Él te va a liberar. Dice, es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, por todos aquellos que le recibimos. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, vamos ahí a Hechos, capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Por eso en esta mañana yo vengo a presentarte a Jesús. Yo no sé cuál sea el error que tal vez tú hayas cometido en alguna ocasión en tu vida, pero Cristo quiere venir a llenar ese vacío en tu corazón. Vemos en el pasaje de la mujer adúltera, cuando en aquel tiempo, cuando alguien pecaba, tenía que ser, cuando se encontraba, ¿verdad?, en este delito, en este pecado, le mataban a pedradas. Pero dice que en un pasaje de la Biblia nos habla que cuando esta mujer se acerca a Jesús, y dice que se acerca a él, ¿verdad?, y todos querían apedrearle, matarla, ¿verdad?, porque era la ley de antes. Pero Cristo, al momento que él entregó su vida en la cruz, él vino a romper, ¿verdad?, con esa ley. Vino a romperla, pero vino a cumplirla. Y Dios ahora ya no, si tú cometes un pecado, ya no se mata a pedradas como en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora tenemos la misericordia de Dios y Él te ofrece ese perdón como a esta mujer, ¿verdad? Dice que Jesús les dijo a aquellos hombres, ¿verdad?, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque Dios en realidad conocía los corazones de cada uno de los que estaban ahí acusando a esa mujer. Dios conocía sus corazones, por eso Él dio la libertad y les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que cada uno de ellos, ¿verdad?, que la acusaban se fueron yendo porque examinaron su vida, ¿verdad?, y sabían dentro de ellos que no eran libres de pecado. Y yo en esta mañana te invito a que tú examines tu vida, examines tu corazón, que tú veas cuál fue tu error o cuál es tu pecado, cuál es el peso de pecado que tú vienes arrastrando. En esta mañana Dios te dice que Él no te condena, Él te perdona. Si tú le recibes, Él te perdona, Él te brinda ese perdón. Dice que esta mujer le dijo, vete. ¿Dónde están los que te acusaban? Vete. Yo te perdono, pero no peques más. En la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero dice su palabra también que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia de Dios. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 19, 10. Lucas 19, 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios, tal vez en esta mañana, muchas veces tú has escuchado tal vez alguna predicación, pero en esta mañana Dios ha traído la salvación a tu vida. Tal vez este es el momento que tú necesitabas, porque todo tiene su tiempo, y yo creo que a lo mejor este es tu tiempo. A veces es necesario a veces nosotros nos acercamos a Dios cuando ya nuestra vida toca fondo, cuando ya no podemos más. Y tal vez en esta mañana es el momento que Dios te ha dado para que tú puedas acercarte a Él. Si tú estás cansado de esa vida que has llevado y que sabes que no has llenado ese vacío, Dios quiere en esta mañana llenarte. En Juan capítulo 11, versículo 25 nos habla sobre que Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección, Él quiere venir a traer vida a tu corazón, a tu alma. Y en Juan capítulo 8, vamos a leerlo, Juan 8:36, nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Yo cuando comencé les dije que esta palabra verdadera para aquellos que no conocen de Dios, para aquellos que son simpatizantes en la iglesia, que tal vez están porque su mamá lo llevó o porque su esposa lo llevó, pero que en realidad no han tenido un encuentro personal con Cristo, o aquellos que se han alejado de Dios. Yo leí varios versículos, ¿verdad?, donde nos hablaba sobre el hijo pródigo también. Y en esta mañana yo quiero que hagas una reflexión en tu vida. Si tú eres simpatizante, yo quiero que hagas una reflexión en tu vida y que en esta mañana puedas abrir tu corazón a Dios y puedas realmente reconocerlo. O aquellos que se han alejado de Dios, yo quiero invitarlos, ¿verdad?, para que ustedes le entreguen, ¿verdad?, su corazón a Dios, para que permitas que Dios restaure tu vida. Yo no sé cuál fue el motivo por el cual tú te alejaste de Dios, pero en esta mañana Dios quiere restaurar tu corazón. Aquí nos habla sobre la parábola del hijo pródigo, ahí en Lucas capítulo 15, donde leímos. Dice que nos habla sobre este hijo, ¿verdad?, que él le pidió a su padre sus bienes. Y dice que se fue y se perdió. Dice que se fue a una provincia apartada. Y dice que él repartió los bienes, su padre se los repartió. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Después de haber sido un hijo, ¿verdad?, que tenía todo en casa de su padre, dice que él se perdió, vivió su vida, ¿verdad?, y se perdió. Y después andaba cuidando cerdos, y dice que él comía de esa comida que él le daba a los cerdos. Él comía de eso después de que él tuvo hasta banquetes en su casa, en la casa de su padre. Pero dice aquí, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice aquí su palabra que volvió en sí. Entonces aquí nos está enseñando que él tal vez estaba vagando en su mente, ¿verdad? Porque es lo que hace el dinero, ¿verdad?, el amor al dinero, y cuando se pierden en los vicios, ¿verdad? Dice que él cuando volvió en sí se dio cuenta, ¿verdad?, de la situación en la que él estaba viviendo. Y dice, pero cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pereciendo de hambre, muriéndome de hambre. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Tal vez tú en esta mañana te encuentres como ese hijo pródigo, ¿verdad? Tal vez tú te apartaste por algún error que hayas cometido, o no sé cuál sea la situación por la que tú te hayas alejado, pero Dios en esta mañana te invita a que nuevamente te acerques a Él. Dios es grande en misericordia y Él quiere perdonarte y quiere restaurar tu vida y tu corazón, así como Dios una vez lo hizo conmigo. Dios quiere libertarte también a ti, quiere restaurarte. Dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Si este padre, ¿verdad?, se movió su corazón a misericordia, cuánto más el de nuestro Dios, ¿verdad?, que entregó a su único hijo por amor a cada uno de nosotros. Dice, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A él no le importó, a su padre no le importó la condición en la cual se encontraba su hijo. Él ni siquiera lo vio que estaba sucio, que tal vez olía mal. A él no le importó el aspecto de su hijo, porque el amor que él tenía para su hijo, ese nunca cambió, siempre quedó ahí, ¿verdad?, intacto. Igual es Jesús contigo en esta mañana, ¿verdad?
A Él no le importa lo que tú hayas hecho, dice su palabra, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Y si tú en esta mañana te acercas a Él, Él te va a abrazar, así como este padre abrazó a su hijo. Y no le importó el aspecto que él tenía. Él estaba gozoso de haber encontrado a su hijo, de que su hijo haya vuelto a Él. Así Dios se va a gozar contigo en esta mañana si tú te acercas nuevamente a Él, si tú le pides perdón. Dios es fiel y justo para perdonarte. Dice en la palabra de Dios en Apocalipsis 21, capítulo 5, le voy a dar lectura. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5 dice: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice aquí su palabra que Dios hace nueva todas las cosas. No importa que sea lo que tú hayas hecho, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo por el cual tú te alejaste de Dios? Dice que Él hace nuevas todas las cosas. Y yo en esta mañana te invito a que reflexiones en tu vida, ¿verdad? A veces cuando uno cometemos algún error, ¿verdad? Es lo que hacemos apartarnos, pero en esta mañana yo te invito a que tú te acerques a Dios, que le pidas perdón a Dios. Y a veces cuando nos encontramos en esa situación, ¿verdad? A veces que ya cuando recapacitamos, como este hijo pródigo, ¿verdad? Que dice que él volvió en sí. A veces cuando ya recapacitamos nuestro error, ¿verdad? Lo que cometimos, el error que cometimos, es cuando nuestro corazón se quebranta, ¿verdad? Como dice un canto de Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Cuando nadie me ve en la intimidad. Dice: donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde tú no puedes esconder, ¿verdad? Eso que tienes en tu corazón, donde solamente puedes hablarle a Dios más que la verdad, donde tu corazón se quebranta, donde no puedes aparentar nada, ¿verdad? Donde queda todo al descubierto ante Dios. A Dios le agrada, ¿verdad? Que te muestres a Él, ¿verdad? Tal y como eres. Que tú le entregues a Dios: Dios, no puedo con esto. Aquí está. Es lo que quiere Dios, ¿verdad? En esta mañana, que tú le entregues esa carga. Que tú le entregues, ¿verdad? Eso con lo que ya no puedes. Decirle: Señor, aquí está. Tal vez me equivoqué, pero perdóname y ayúdame a seguir adelante. Y si no le conoces, dile a Dios: ya no puedo con esta situación, ya no puedo con este problema, ya no puedo con este vicio me ata, este vicio dependo de Él. Dios en esta mañana es lo que quiere, que tú abras tu corazón y que le entregues ese peso de pecado, esa carga con la que ya no puedes seguir. Yo te invito en esta mañana que tú me escribas aquí en esta página si tú necesitas que hagamos una oración por ti, para que Dios rompa cadenas, para que Dios restaure tu vida si tal vez tú te alejaste de Él. Dios nos habla, ¿verdad?, con lazos de amor y de misericordia. Dios te está dando la oportunidad en esta mañana de que tú te allegues a Él. No esperes, ¿verdad?, a que Dios te hable fuerte. Dios hasta este momento ha tenido misericordia. Y como hijos de Dios pedimos a Dios misericordia para todos aquellos que aún no le conocen, para que sean alcanzados a través de la misericordia de Dios. Tú entrégale en esta mañana a Dios tu carga, tu necesidad, todo aquello que te ata, ese peso de pecado. Entrégaselo a Dios. Él quiere liberar tu vida, tu corazón, quiere hacerte libre. Dice su palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Dios te bendiga en esta mañana y doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la bendición de haberme permitido compartir esta palabra. Y si ha sido de bendición, compártela para que tus familiares, tus amigos, conocidos puedan ver este mensaje. Dios te bendiga y los invito para que el día de mañana nos sigan a esta misma hora. Dios les bendiga.